más con el corazón que con la razón, y a todos gracias por su asistencia. Sí tengo que decirle al señor rector que es una gran satisfacción y nos reconforta a todos los flamencos el poder acogernos en el Paraninfo, precisamente no ya tanto por ser Día Internacional del Flamenco, que como bien indica el director del IAF, la UNESCO, ni se le espera ni ha llegado, sino que también en este año 2019 los flamencos, todos aquellos que más hemos hecho diferencial de la cultura andaluza, pues tenemos en el frontispicio de nuestros objetivos el hecho de que durante este año se ha celebrado una efeméride muy significativa, que es el 150 aniversario de don Antonio Chacón. Pero además también conmemoramos en este año el 50 aniversario de Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines. Dicho esto, si el flamenco es en la actualidad el producto andaluz más demandado y se le asigna por consiguiente un papel determinante en la industria cultural andaluza, es porque es un fenómeno artístico de naturaleza musical de primer orden. Pero también porque se trata del género que mejor penetra en el tejido cultural del pueblo y trasciende sus límites hasta alcanzar otras esferas artísticas y culturales, lo que explica que su expansionismo a la pintura, la escultura, el cine, incluso el diseño de moda, la literatura o en general cualquier tipo de expresión artístico-cultural. Pero si hay de entre las citadas una manifestación cultural que ha estigmatizado a la España flamenca y otorgado a los flamencos y a los andaluces en general la falsa imagen de pueblo festivo, poco amante del trabajo, pasional y arcaico, esa es el cine. La presencia del cine en el flamenco no es cualidad imputable al interés de los cineastas por los hondos, porque por lo general gustan de cintas que reflejan el tipismo andaluz y su folclore, más que las esencias del género, como bien confirman los primeros cortometrajes que Ricardo de Baño hizo del Mochuelo en 1909. Un lustro después aparece Pastora Imperio en La danza fatal, y más tarde Mario Caserini incorpora en el elenco de Flor de Otoño a la argentinita, apareciendo de nuevo Pastora Imperio en Gitana Cañí, de Armando Pou. A la argentinita la encontramos de nuevo en Rosario la Cortijera, ya en 1923, de José Bush, una españolada de muchísimo cuidado. Y al año siguiente figura la bailadora Mariquilla Ortega en una de las películas de mayor éxito en la época del cine mudo, Santa Isabel de Ceres. Ya en el 27, Florian Rey rueda la primera versión de La hermana San Sulpicio, que supuso la revelación como actriz de Imperio Argentina, película que se estrenó en febrero de 1928. Pero tendríamos que esperar hasta 1929 para que el propio Florian Rey hiciera uno de los primeros intentos de cine sonorizado con la película Fútbol, Amor y Toros, en la que interviene el cantaor Guerrita. Más tarde, en el 32, aparece El sabor de la gloria, en la que tomaron parte Angelillo y Luis Yance, y 2 años después se rueda la segunda versión de La hermana San Sulpicio, que cuenta de nuevo con una Imperio Argentina ya en la cumbre de su fama, a la que seguirían, entre otras, Madre Alegría con la voz de la Niña de la Puebla y Rosario la Cortijera, con Estrellita Castro, Niño de Utrera y Sabicas, así como Paloma de mis amores, primera película en la que aparece el Niño de Marchena, o La hija de Juan Simón, en la que figuran Angelillo, que canta la célebre milonga de Juan Simón y Carmen Amaya, irrepetible. A Pastora Imperio y Carmen Amaya la vemos en María de la O, y ya estamos en el año 36, en tanto que Imperio Argentina aparece junto a Ramón Montoya en Carmen la de Triana, películas que ceden al falso nacionalismo de cintas como Amor Gitano del 37, donde canta de nuevo Guerrita, La Dolores y Martingala con Niño de Marchena, o La Marquesona, protagonizada por Pastora Imperio. Mercedes Borrul, más conocida como sabe por La gitana blanca, trabaja en Malvaloca. Lola Flores hace lo propio en Alegría, de Jesús Rey, y la jerezana y Manolo Caracol aparecen en Embrujo, el año 46. Film que además quedó en la nada ante la notoriedad de Juan de Orduña, el máximo representante del cine nacional, que además dirigió La Lola se va a los puertos en el 47, con Juanita Reina de protagonista y el cante de Pepe Pinto, don José Explicaciones, como lo llamaba mi amigo en los siglos del recuerdo Manolo Barrio,
y Melchor de Marchena a la guitarra. Con todo, el flamenco en sentido estricto queda para Pasión Gitana, con el baile de Carmen Amaya, El Rey de Sierra Morena con Antonio y Rosario, y sobre todo con Duende y Misterio del Flamenco, de Edgar Neville, que 67 años después sigue siendo la guía de los cinéfilos. Esta cinta se rodó durante el año 1952 y se presentó en el Coliseum de Madrid el 15 de diciembre, mereciendo un galardón en Cannes y contando con Antonio Ruiz Soler y Pilar López, Aurelio Seller, el primer hijo predilecto de Andalucía, Antonio Cruz García, Antonio Mairena, obra que debemos al escultor Jesús Gavira, la ilustrísima Fernanda y Hernando de Utrera y un largo etcétera de magníficas e irrepetibles figuras del flamenco. Pero descontando las cintas de Edgar Neville, la mayor participación de artistas flamencos la acapara la nueva versión de la copla andaluza, que dirige en el 59 Jerónimo Miura. Actúan en esta película Rafael Farina, Adelfa Soto, Porrina de Badajoz, la parquera de Jerez, Fernanda Romero, la bailadora, el sevillano, que saben ustedes que jugó de centrocampista en el Real Betis Balompié, y Beni de Castro. En la siguiente década, la película fundamental es Los Tarantos, rodada por Francisco Rovira Veleta en el 63, y que toma el argumento de la obra teatral de Alfredo Maña, Historia de los Tarantos, que relata además una hermosa y trágica historia de amor de dos gitanos pertenecientes a familias rivales. En esta película, que estuvo nominada para el Oscar, trabajaron las señoras Carmen Amaya, Sara Lezana, que encarna a la novia, Antonio Gades y Antonio Núñez Montoya, El Chocolate. Otra película de Rovira Veleta es una versión del Amor Brujo, con adaptación musical de Ernesto Alster, interpretación a la guitarra de Narciso Yepes, y actuando como actores Antonio Gades, La Polaca y Rafael de Córdoba. En estos años se rescata la popular obra de Guillén y Quintero, El alma de la copla, en el 64, llevada a la pantalla por Pío Ballesteros, y con un elenco que, encabezado por el príncipe gitano, lo forman Adelfa y Pepe Soto, La Niña de la Puebla, Juanito Barea, Jacinto Almadén, y voces grabadas de don Antonio Chacón, La Sayago y Luquitas de Marchena. Y entre las cintas, con atipos, jondos, evocamos las voces de Jarrito, Fosforito, Juan Vargas, Enrique el Culata, Adela Escudero, Terremoto y José Osuna, que figuran en Los Flamencos de Jesús Yaue. Por lo que hace a los años 70, lo más notable es La Ley de la Raza, de José Luis Gonzalo, y que protagonizan Antonio Ruiz Soler y La Chunta. Manuela, en el 76, de Gonzalo García Pelayo, en la que hace una colaboración muy especial mi paisana Carmen Albéniz, y canta Manuel de Paula, un tío, por cierto, del cantador que va a ilustrarnos a continuación, junto a Pedro Bacán. La Carmen de Julio Diamante, en la que, junto al actor Julián Mateo, trabajan Sara Lezana, Rafael de Córdoba, Enrique el Cojo, Enrique Morente, Agujetas, El Pizco, Enrique de Melchor, Pepe de Lucía y el cuadro El Tablao Las Brujas, y el documental de Miguel Alcobendas, Cantes de Málaga. Y por cierto, también no quiero olvidar la película Vivir en Sevilla, en la que aparece otra figura irrepetible, Farruco, bailando por Soria. La década de los 80 la protagoniza Carlos Saura, que realiza su trilogía con Antonio Gades, Bodas de Sangre del 81, con la maestra Cristina Hoyo, colaborando en Huito, José Mercé, Gómez de Jerez, Emilio de Diego y Antonio Solera. Carmen, segunda película, en el 83, con Cristina Hoyo, Laura del Sol, Paco de Lucía, Gómez de Jerez, Manolo Sevilla y Antonio Solera, y conforman ya la trilogía El Amor Brujo en el 86, con Cristina Hoyos y Laura del Sol. Canciones además interpretadas por Rocío Jurado y actuación de La Polaca, Enrique Ortega, Diego Pantoja y Gómez de Jerez. Por su parte, el maestro Mario Maya, que ya había protagonizado los cortometrajes Camelamos Naquerar y Canta Gitano, lleva su espectáculo teatral Ay Hondo al cine con el título de Corre Gitano, que dirige Nicolás Astirriaga en el 84, con el baile además de Carmen Cortés y el cante de Manuel de Paula. Mismamente, en el film de Jaime Camino, El Balcón Abierto, actúan José Mercé, Juan Habichuela y Ricardo el Veneno, y así hasta llegar a Montoya y Taranto, de Vicente Escribá, protagonizada por Cristina Hoyo.
La teta y la luna, de Vigas Luna, en la que participa un jovencito llamado Miguel Poveda. Flamenco, de Carlos Saura, donde además de faltar no pocas figuras históricas, los únicos que se salvan de esta película son Agujetas y la Paquera de Jerez. Los demás son como el cartel que graba un disco. La cara es para llenarla de canto y la B es para pedir perdón. Alma Gitana, del 96, de Chus Gutiérrez, con Merce Esmeralda y el grupo Ketama. Pactar con el Diablo, del 98, de Taylor Afford, donde figuran Tomatito, El Potito y Elena Andújar. La producción francesa Agujetas Cantaor, de Dominique Abel, y Gitano, de Manuel Palacio, y protagonizada por Joaquín Cortés. Sin olvidar Paco de Lucía, La Búsqueda, de 2014, de Curro Sánchez, el documental que, galardonado con un Goya, profundiza en el genio que logró que en España la guitarra generara adicción. Y por supuesto el documental Camarón, Flamenco y Revolución, del 18, el año pasado, que recorre con rigor los 41 años de vida del cantador isleño. Y lo más inmediato, todos saben que se ha presentado días atrás el documental sobre Manolo Sanlúcar y el de Remedios Malvares sobre José Vélez en el Festival de Cine de Sevilla. En otro orden de cosas, tampoco los compositores españoles fueron insensibles al influjo del flamenco y de la música andaluza. La mayoría nacieron en el sur de España: Ocón, Falla, Joaquín Turina, y su música estuvo impregnada por ese sur, en donde escucharon las primeras canciones de cuna. Los que no, como Pedrell, Albéniz o Granado, en la búsqueda de una identidad musical, hallaron en lo hondo y lo andaluz un tejido nuevo, cargado de una fuerza de expansión específicamente nacional. Por el contrario, la relación más compleja es la del flamenco con la poesía como género literario y con la literatura propiamente dicha, ya que tenemos por un lado la creación literaria desde el flamenco mismo, es decir, la producción, y por otro, el reflejo, esto es, el eco y el testimonio que en literatura se produce de las realidades flamencas, ya sean musicales, antropológicas o sociológicas. En cuanto a lo primero, el flamenco, y como bien señala el profesor Rodríguez Baltanás, es un lugar, raíz y motivo de producción literaria. Las letras del cante no son otra cosa que poesía, y la poesía de la más alta hondura lírica, como supieron ver y reconocer Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, padre de los Machado, y el ursaonés Francisco Rodríguez Marín, quienes a finales del siglo XIX recogieron y estudiaron las letras de los cantes flamencos como poesía folclórica, esto es, como poesía tradicional y popular. Letras cuya autoría se pierde la mayor parte de las veces en el anonimato de la colectividad y de la tradición, pero que otras veces se reconocen en nombres conocidos, verdaderos aedas de la poesía flamenca. Autores de bellísimas coplas fueron Manuel Machado, poeta celebérrimo y cultísimo, pero también aquel Manuel Balmaceda, paisano mío, trabajador en líneas férreas, limpiador de los coches de los trenes de viajeros, de cuyo primer cancionero de copla flamenca daba cuenta Luis Montoto a Demófilo: llenita de penas muero, muertecita a la pared, el sentimiento que tengo, ¿a quién se lo contaré? Con razón escribía Montoto: desprovisto de toda educación literaria, siente hondo y tiene de poeta más que muchos de los que escriben versos muy pulidos y aderezados. Casos como el de Balmaceda en el siglo XIX se repiten en el XX, como vemos, por ejemplo, que ocurre con José de la Tomasa, que publicó en 1990 un notable libro de copla flamenca con el título de Alma de Barco. En todo caso, y como decía el propio Manuel Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. Pero junto a esta producción literaria destinada a ser cantada y cuya más plena potencialidad estética no se logra sino en el cante, está la literatura, poesía, teatro, narración, etc., que se ocupa del flamenco como tema en cualquiera de sus aspectos. De los tres géneros literarios fundamentales, es seguramente la lírica el que mejores frutos artísticos ha ofrecido en este terreno.
Los comienzos están en el XIX, en el siglo XIX, cuando el romanticismo hace volver la atención de los intelectuales hacia lo popular, hacia lo específico de cada pueblo, especialmente en los que aparecerían como más exóticos y llamativos. Andalucía se convierte, de la mano de los viajeros románticos, en objeto de admirativo descubrimiento y muy pronto en exportadora de souvenirs más o menos auténticos. El acercamiento a lo popular supone en la lírica la boga de formas como los lieder y baladas, los cantares y romances y toda suerte de estrofas populares. En nuestro país es Augusto Ferrán, el amigo de Bécquer, quien aclimata la fórmula en su libro La soledad, con una aspiración no muy diferente a la expresada por Manuel Machado en los versos anteriormente descritos. En cuanto a mis pobres versos, decía Ferrán, si algún día oigo salir uno de ellos entre un corrillo de alegres muchachas, acompañado por los tristes tonos de una guitarra, daré por cumplida toda mi ambición de gloria y habré escuchado el mejor juicio de mis humildes composiciones. Y dos letras aún vigentes son, por ejemplo, 100 años después de muerto y de gusanos comido, a gritos dirán mis huesos lo mucho que yo te he querido. Por cierto, esta letra tiene apuntando el mundo a su nombre. De mandazo, mandazo. Es otro motivo de la conferencia. Sí, ponerlos con nombres y apellidos. Algunas están cobrando de la edad. En aires de bulería por solear, o esta otra por solear que ha resistido el tiempo. Voy como si fuera preso, detrás camina mi sombra, delante mis pensamientos. Esta la he visto yo, se lo he comentado muchas veces al maestro favorito, hasta rotulada con el nombre de Antonio Fernández Díaz, y no culpa suya. Como reacción a lo romántico, entre el último tercio del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, aparece el modernismo y su interés por lo regional. Ese modernismo, con su brillante panoplia de recursos formales, la corriente poética que primero se encarga de hacer del cante, del baile y de sus protagonistas objeto o materia de inspiración y expresión lírica. Francisco Villaespesa, Rubén Darío o Salvador Rueda se afanan y destacan en este empeño. El malagueño Salvador Rueda, además de componer bailaora, el primer dodecasílabo que se escribió en castellano, nos dejó el tablao flamenco, una pieza donde la maestría rítmica y el color logran un perfecto cuadro que el poeta dedica a Rubén Darío. Y dice así: en el resonante tablado flamenco, su zapateado describe lapenco. El concurso alegre se agita y vocea al lúbrico canto que aturde y marea. Ya a la bailaora que el baile cimbrea, el feroz concurso aplaude y vocea. A cada arrogancia y a cada donaire, sombreros en lluvia conmueven el aire, y a la flor prendida del pelo, al desgaire, oscila en la vuelta de cada donaire. Pero la del modernismo, señoras y señores, es todavía una visión pintoresquista del flamenco, una pintura cargada de color pero sin misterio. La generación del 98, por su parte, es mayoritariamente antiflamenquista. El flamenco, como los toros, es síntoma y causa a la vez de la decadencia española, aunque el arquetipo de todo fue Eugenio Noé, que como muestra de su antiflamenquismo sacó a la luz escena y andanza de la campaña antiflamenca, para luego publicar, justo ahora hace 100 años, el libro Señoritos, Chulos, Fenómenos Gitanos y Flamencos, llegando a decir, y entre comillas, viendo bailar a esta mujer se concibe que España lleve 6 siglos de retraso a los demás pueblos de su civilización, cierro comillas, y a pergeñar la siguiente perla. Nada más inmundo que nuestro flamenquismo, fermento de la descomposición de un pueblo. Sin comentario porque no tarda ese. Está criando malvas. Azorín y Pío Baroja, por su parte, carecieron por completo de sensibilidad para el flamenco. Y no es extraño así que le consagraran algunas páginas denigratorias. Tanto que en el 98, como en el modernismo, la excepción es respectivamente la de Antonio y Manuel Machado.
en los que la influencia paterna, Demófilo, preservó y avivó una atracción, un respeto, una comprensión profunda de los hondos. A todos nos han cantado, decía Manuel, en una noche de huelga, copla que nos han matado. Y Antonio, melancólico y solitario, más distante, evocaba el canto en este recuerdo. Yo meditaba absorto, devanando los hilos del hastío y la tristeza, cuando llegó a mi oído, por la ventana de mi estancia, abierta a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, quebrada por los trémolos sombríos de las músicas magas de mi tierra. Pero la gran eclosión del flamenco en la literatura y la poesía, su dignificación intelectual también, no llega, sin embargo, hasta la generación del 27. Y aunque Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Fernando Villalón, Juan Rejano, etc., escriben algunos soberbios poemas de tema flamenco, es sobre todo la figura de Federico García Lorca la que con todo derecho se yergue como impulsora del sentimiento moderno, actual, de los flamencos. Tanto su vertiente práctica de organizador del concurso de 1922 como en su vertiente teórica, ejercida en su conferencia titulada Importancia histórica y artística del primitivo cante andaluz, llamado Cante Hondo, texto fundamental en el que Lorca intenta rescatar el flamenco de la atmósfera tabernaria y degradada para recolocarlo en un digno lugar como ancestro y componente fundamental de nuestra cultura. En este sentido, Federico se rebela contra los postulados del antiflamenquismo 98ista. Estaba claro que el fin del concurso de Granada del 22 giraba exclusivamente en torno al cante hondo. Ya se diferenciaba cante hondo de cante flamenco, al rescatarlo de la degeneración. Ahora bien, ¿a qué viene el cambio de pensamiento de los intelectuales de aquel tiempo? Pensemos que en 1919 acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial y a nivel español azotaba una crisis en el país que casi llevó a abdicar a Alfonso XIII y que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Dos eventos se sucedieron mismamente en 1921 en España: el asesinato de Eduardo Dato y el desastre de Annual, cerca de la ciudad marroquí del mismo nombre, que llevaron a los españoles al pesimismo, y señor que se lo diga a Joaquín de la Paula, y a la aflicción, con lo que la decisión hace que se vuelva la mirada al pasado español y que sean los intelectuales de la época los encargados de llevar a cabo esta misión. De ahí las palabras que pronuncia Lorca en su conferencia sobre el cante hondo, llevada a cabo en el Centro Artístico el 19 de febrero de 1922. Y decía Federico: ha llegado pues la hora en que las voces de músicos, poetas y artistas españoles se unan por instinto de conservación para definir y exaltar las claras bellezas y sugestiones de estos cantos. Lo que explica que el concurso de cante hondo se llevara a cabo en 1922 por parte de un grupo de intelectuales y que obviamente generara tanta polémica. Pero Federico, observe, se agarró al término duende para justificar la contribución propia del espíritu español a la cultura universal. Y aquí me quedo con la definición de mi maestro, don Antonio Mairena, que decía: yo por duende entiendo todo lo que el artista transmite. Es decir, el duende no es un neologismo lorquiano, ni tampoco es exclusivo del andaluz o del flamenco, sino experiencia subjetiva que marca a quien lo posee y que le identifica respecto a los demás. Y todo artista, que hoy se dice mucho, sobre todo aquellos que duelen menos con brebazo, todo artista que niega su existencia es porque no lo tiene, o yo no lo siento, ni lo siente nadie. Pero junto a la obra práctica y la obra teórica de Federico está su obra poética, la más importante de todas, pues no en vano se reconoce en Lorca uno de los mayores poetas españoles de nuestro siglo. El cante queda no solo dignificado
no solo convertido en válido objeto de inspiración poética, como sucedía en el modernismo, sino elevado a mito, a categoría antropológica, a verdad profunda de la vida. Compárense, si no, estos pocos versos de Lorca pertenecientes a su poema Café Cantante, con los antes citados de Salvador Rueda. Sobre el tablado oscuro, la parrala sostiene una conversación con la muerte. La comparación, creemos, es suficientemente ilustrativa. Tal vez la diferencia estribe una vez más en la que opone lo epicúreo a lo dionisíaco. A partir de ahí, los poetas se comprometen con la tierra de origen, como Fernando Villalón, José María Pemán, Joaquín Romero Murube o Rafael Alberti, que encuentran inspiración, por ejemplo, Alberti, en la voz de José Meneses, a los que se suman otros como Vicente Alexandre, Gerardo Diego, a quien, por cierto, debemos la más cabal definición de la guitarra, cuando la definió como el gerardiano pozo con viento en vez de agua. Jorge Guillén, la línea neopopulista de Rafael de León o Tomás Borrás. Esta estela la seguirían Rafael Montesino, al que debemos la letra, otra letra que tiene 2000 autores, y es de Rafael, que nadie se llama engaño. Todo el que vive por dentro se va matando, grabada precisamente por el maestro Fosforito, y que por equivocación, observen esto, aparece en la etiqueta del disco firmada por otro autor, hasta alcanzar el Ecuador del pasado siglo con Eloy Muñoz Martí, con su poema sinfónico sobre el funeral del Fillo. Los cordobeses Ricardo Molina, que tanto impulso dio al concurso nacional de Córdoba, se está celebrando en estos días, Mario López y Luis Jiménez Marco, el malagueño Manuel Alcántara y los jerezanos José Manuel Caballero Bonal, Juan de la Plata y Manuel Río Ruiz, con su incomparable razón, vigilia y elegía de Manuel Torres. Incurriríamos en desafueros si dejamos a un lado a Antonio Murciano, al amigo Antonio Murciano, así como el cordobés Joaquín López Estrada y el extremeño Francisco Salguero, de los mejores letristas por soledad que yo he conocido. Deben citarse igualmente a Antonio Almeda, José Luis Tejada, Aquilino Duque, José Heredia Maya, Francisco Toledano, Rafael Guillén y Concha Lagos, que destacan entre los poetas andaluces que han escrito con forma y fondo de copla flamenca y poemas exaltativos de los hondos. La ritualidad poética es motivo de interés mismamente para los arcenses Carlos Murciano y Antonio Hernández, y no digamos para Juan de Loxa, Félix Grande o Francisco Moreno Galván, que es la rebeldía, el compromiso y la criaturización de la armonía poética, autores en cuyos corazones despertó el flamenco una historia, y ya todos son parte de esa historia. No de otra manera ha sucedido en la narrativa y en el teatro, aunque ninguno de los dos géneros ha contado con la aportación genial que significó Lorca para la poesía. En la narrativa pasamos del costumbrismo romántico de un Esteban Calderón al pintoresquismo de un paisano mío también, Benito Masip Prat, por ejemplo, en tanto que la novelística de posguerra incide sobre todo en lo social, muy de acuerdo con la moda y los modos de la época, como ocurre con 2 días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonal, o con el epitafio para un señorito, de mi amigo en el recuerdo Manolo Barrio. En el teatro habría que distinguir entre el teatro puro, en que lo importante es el texto dramático, a cuyo servicio está todo, desde el director escénico hasta los actores, y el espectáculo teatral, el montaje efímero en el que el texto es un simple hilo conductor o guión. De lo primero, el gran monumento sigue siendo La Lola se va a los puertos, de los hermanos Machado. De lo segundo, ha habido magníficos ejemplos. Recuérdense las propuestas escénicas de Salvador Tábora o de Mario Maya, de los que no es preciso hablar aquí, porque no es específicamente literatura. Sea como fuere, si la patria de estos poetas y escritores es el dolor, y aunque no conocemos su rostro, sí sabemos que en sus obras las emociones caminan de rodillas y la pena y la fatalidad son un desafío al escalofrío, quienes nos abren los ojos para que veamos en las obras el sentido de la universalidad del flamenco son las artes plásticas, sobre todo la pintura y los grabados, que junto a la fotografía
son recursos fundamentales para mostrar la compleja diversidad del género, ya que ofrecen un cuadro muy vivo y funcional tanto del paisaje en el que se desarrolla el hecho artístico, cuanto un perfil muy sugeridor de sus principales figuras. Para llegar al vértice de tan nobles intenciones, nos vamos a remontar a cuando el flamenco se abre a la vida cotidiana, allá en la segunda mitad del siglo XIX. Fue entonces, en el Ecuador del XIX, que atrajo la atención de los artistas plásticos, primero reflejando, observen esto, el tipismo y el colorido de las propuestas dancísticas, y luego profundizando en el alma misma del cante, en el que encontramos los rasgos propios de la queja que estremece o el desgarro que conmueve. Aunque las primeras muestras se las debemos a Barrutia, que en 1795 perfiló a Mariana Márquez bailando el zorongo, y Goya, que dejó un grabado de El Vito de sumo interés, los iniciadores del costumbrismo romántico de la segunda mitad del siglo XIX fueron Fernández Cuadrado, Juan Rodríguez, Juan de Hermida y Jiménez el Panadero, autor del óleo El baile del farol, además de Antonio Cabral Bejarano, con sus dos majos bailando, o José Gutiérrez de la Vega, a quien debemos Un baile andaluz, dibujado a tinta y lápiz. Pero la figura clave es, bajo mi punto de vista, el sevillano José Bécquer, padre del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, y el que abrió los caminos al arte costumbrista, como bien se constatan en obras como Un baile de gitanos, La feria de Mairena o El baile de la cachucha, con escenas y tipos que influyeron notablemente en los artistas andaluces de su tiempo, así como el ferrolano Genaro Pérez Villamil, que representó en una litografía la ruina del castillo moro de Alcalá de Guadaira, donde vivió el mítico Joaquín el de la Paula. Junto a ellos figuran los sevillanos Antonio María Esquivel, que en 1850 pintó a la bailarina gaditana Josefa Vargas, Andrés Cortés, que por encargo de José María de Ibarra, el alcalde que creó la Feria de Sevilla, realizó 3 grandes lienzos con amplias panorámicas del antiguo Real de la Feria en el Prado de San Sebastián, y con personajes que bailan al son del flamenco. Y Manuel Rodríguez de Guzmán, uno de los más importantes cultivadores del costumbrismo romántico, con obras como La fiesta andaluza, La procesión del Rocío, La feria de Sevilla o La feria de Santiponce. Otro autor muy destacado es el portuense Francisco Lameyer, que realizó las ilustraciones del libro del malagueño Serafín Esteban Calderón, Las escenas andaluzas, así como un discutido, falso del todo, retrato del famoso cantador El Planeta. El realismo dominante en Europa se interesa por la identidad andaluza, al tiempo que nuevos cambios se producen en la evolución del flamenco. El cante y el baile, por entonces, se escenifican en los cafés cantantes, y las artes plásticas ya buscan otras complejidades en el flamenco. No obstante, si en Málaga sienta influencia el valenciano Bernardo Fernández y Bademe con Un día de huelga, que en 1873 representa un improvisado tablao en el estudio de un pintor, en Sevilla aparecen artistas como Federico María Edergarten, creador de cuadros costumbristas, además de Manuel García y García, conocido con el remoquete de Hispaleto, autor del lienzo Baile de Triana, y el realista José Jiménez Aranda, con obras como La Juerga o el titulado Baile andaluz. Otro sevillano a destacar en el realismo fue José Villegas y Cordero, que aparte de dejar lienzo como Una juerga después de los toros, de 1898, pintó años después, en 1911, un retrato a Pastora Imperio. A este unimos su hermano Ricardo y Joaquín Turina Areal, padre del compositor del mismo nombre y autor del cuadro Baile en la Venta, donde gitanas y payos bailan y se divierten en el exterior de una venta próxima a Sevilla. De fuera de Andalucía mencionamos a los barceloneses Ramón Tusquet y Victoriano Codina, mientras que si de Madrid señalamos a Domingo Muñoz y José Alcázar Tejedor con óleos conseguidos para el mercado exterior, la misma línea encarga el valenciano José Benlliure Gil, cerrando esta época el manchego
Joaquín Araujo y Ruano, autor de la litografía titulada El Cantaor, que se ha difundido en diversas publicaciones. Nunca ponen al autor. Es como cuando se publican las fotos hoy en día en las cartelerías. Nunca ponen al autor. Mandazo de... que se ha difundido, como digo, en diversas publicaciones y hasta en la caja de una colección de discos de flamenco. Y el jiennense Manuel Fernández Carpio con su juerga en Andalucía. Pero como pasó con el costumbrismo, el realismo se ve superado por nuevas técnicas y modas y cede terreno ante el impresionismo, que como se sabe sería el origen del luminismo de raíz mediterránea. Y como ejemplo, el magnífico retrato de Pastor e Imperio que hizo Francisco Domínguez Marqués, la última obra de este artista valenciano que enlaza además con la rebelión que operaría en Cataluña, el País Vasco y Valencia en contra del realismo que perdura en Madrid. Esta revolución sería determinante en la representación plástica de los jóvenes. Ya no importa, y es importantísimo subrayarlo, no importa, como digo, tanto el tipismo más o menos auténtico o la composición de unas escenas que despiertan la atención de españoles y extranjeros. Ahora el artista descubre y quiere comunicar los valores del escorzo, de la línea ondulante en el baile, de la luz y la atmósfera, del color, etc. Y como muestra, ahí están Francisco Iturrino, santanderino de origen pero vasco de formación, Joaquín Sorolla, con el lienzo Laura de San Telmo bailando en un café, que no es sino el café que se llevó la pica, el café de novedades sevillano aquí en La Campana, el también vasco Ignacio Zuloaga, amigo de Manuel de Falla, y a quien debemos las obras Antonia la Bailaora o Flamenca, y el barcelonés Hermenegildo Anglada Camarasa, impresionista mediterráneo y autor de lienzos como Ritmos o una bailaora prácticamente desconocida, Tórtola Valencia, que solamente ha sido rescatada una vez en la historia y fue con motivo de una bienal en el Teatro López de Vega. Estos movimientos ya citados en la periferia vasca y catalana provocan una obvia renovación de la pintura andaluza a principios del siglo XX. La jugosidad de la mancha, la ancha y rápida pincelada o la experimentación con la luz van a procurar a la representación del desgarro flamenco una mayor riqueza, como sucede en la obra de los catalanes y vascos ya citados. No obstante, sí tenemos que decir que sería el sevillano Gonzalo Bilbao uno de los primeros artistas andaluces adscritos a un impresionismo enraizado en el siglo de oro sevillano. En esta evolución tenemos que citar, por supuesto, al jiennense Fabián de Castro, gitano de raza, que muy joven se trasladó a Sevilla para trabajar como guitarrista en tablao y servir de modelo en los estudios de los pintores. Luego comenzó a pintar y se trasladó a París, instalándose en Montparnasse, donde vivió realizando retratos de bailadores y guitarristas. De esta época destacamos tanto a los gaditanos Federico Godoy y Castro y Felipe Abarzuza, discípulo y seguidor de Joaquín Sorolla, aparte de Eustaquio Marín Ramos, que abordó la temática flamenca en obras como las tituladas Boda Gitana, Café Cantante, La Noche de San Juan, en la Alameda de Hércules o Salón Novedades. Tampoco podemos obviar a Gustavo Bacariza, de la escuela sevillana, y que fue pintor, ceramista, escultor y decorador teatral, y dos granadinos que hacen de puente entre el realismo tradicional andaluz y el impresionismo más o menos atemperado o personal, como son José María Rodríguez Acosta, con un lienzo magnífico, Gitanos del Sacromonte, y a cuya muerte además se creó la Fundación Granadina que lleva su nombre, y José María López Mezquita, autor del lienzo La Juerga, donde ofrece una ácida visión de la juerga flamenca, en la que, si pueden ver el cuadro, merece la pena. Los señoritos dan la espalda al verdadero arte para convertir la reunión en una bacanal de vino y sexo. A este grupo pertenece por último el cordobés Julio Romero de Torres, que ejerció de cantaor en un café cantante de la Unión y que participó además como jurado en el trofeo flamenco de la Copa Pavón. Digo esto porque todavía se escribe en los libros que fue jurado en la llave de oro del cante que se le entregó a Manuel Vallejo. No, fue jurado en la Copa Pavón. Contando Julio Romero de Torres con obras inmortales como Cante Hondo o La Consagración de la Copla.
Llegados al primer tercio del siglo XX hay que señalar que los artistas que se instalaron en París no llegaron a integrarse de pleno en el ámbito francés, ya que su arte se hunde en las raíces españolas, tal que, por ejemplo, el aragonés Pablo Gargallo, que en su personal cubismo escultórico realiza en chapa de cobre forjada y soldada una serie de bailaolas, o Picasso, que en verdad cultivó mucho más el tema taurino que el flamenco a lo largo de su dilatada obra. Y hasta Joan Miró, mallorquín catalán hasta la médula y vanguardista a ultranza, que pintó una serie de retratos de bailadoras andaluzas en la década de los 20. A los cantesés se suman Alberto Sánchez, Pedro Flores y el jiennense Manuel Ángeles Ortiz, por cierto que fue el autor del primer cartel, del primer concurso de cante hondo del año 22 en Granada, así como de la portada del libro editado con motivo del concurso y del cartel de la tercera Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Sevilla. Y junto al jiennense citamos a Salvador Dalí, que diseñó el decorado para la segunda escena del ballet El Café de Chinita, planteado en clave surrealista y en el que en el fondo del escenario el fondo es ocupado por una enorme guitarra que en su parte superior se convierte en un busto de mujer que toca las castañuelas. No hace mucho lo rescató el Ballet Nacional de España, que lo vimos en el Teatro Villamarta en el Festival de Jerez. Y también menciono a Antonio Clavé, que realizó los figurines para Pilar López y Manolo Vargas. Manolo Vargas es el bailaor mexicano, no el cantador gaditano, en su gira por escenarios europeos y americanos. Pero pese a la vanguardia citada, el realismo tradicional y el impresionismo luminista continúan vigentes en Andalucía, tal que los cantillaneros Ricardo López Cabrera y Antonio Sánchez Palma, a quienes se unen los foráneos Luis Cáceres Valdivia y Nicolás Soro, aunque instalados en Sevilla y Jerez, sin olvidar al sevillano Antonio Castillo Lastrucci, más conocido sin duda por su imaginería. También pertenecen a esta época Francisco Prieto Santo, con su lienzo titulado La Academia de Baile del Maestro Realito, el gaditano, aunque residente en Sevilla, Francisco Hohenleiter, con moles como El Café de Novedades y La Mejorana, Alfonso Grosso, con su retrato de Juana la Macarrona, Maleni Loreto y Soledad la Mejorana, o el conocido ilustrador de las fiestas taurinas Andrés Martínez de León. De esta primera mitad del siglo XX no pueden caer en el olvido otros autores españoles como el taurino Carlos Ruano, por su pintura, que es la más conocida que existe, de la inconmensurable Carmen Amaya, Roberto Domingo, por su Café de Chinita, Sebastián Miranda, con su retrato de Pastora Imperio, Gregorio Prieto, que hizo el retrato de Pastora María Pavón Cruz, Niña de los Peines, Paco de Lucía, Carmen Amaya y La Malena, Alfredo Palmero, con Café Cantante El Imparcial, que en gran parte es una copia descarada del lienzo de John Sigren Sargent, el jaleo, que le sirvió a María Pajé para una escenificación. Hipólito Hidalgo de Cavieres, que aunque madrileño tiene sus raíces en Jaén como hijo del también pintor del mismo nombre, que por cierto fue subdirector del Museo del Prado y del que destacamos su tablao, así como los grabados del jerezano Teodoro Miciano, los rostros cantados del cordobés Ángel López Obrero, discípulo y amigo de Vázquez Díaz, y el onubense José Caballero. A medida que avanzamos por la segunda mitad del siglo XX, los artistas plásticos ahondan en los entrecijos del flamenco, aprovechando sus indudables apoyaturas para un arte interesado en el análisis y experimentación de las formas, la luz y los movimientos, etc. De ahí que nos encontramos en primer lugar con un grupo de escasa o nula relación entre sus miembros, pero que tiene el común denominador de una profunda identificación con el mundo andaluz y consecuentemente con el del flamenco, aunque en su obra predominen temas muy diversos y de aliento universal. Entre ellos, citemos Baldomero Romero Resendi, un expresionista heredero tanto de Goya como de Solana y sobre todo de Valdés Leal o Zurbarán, y Manuel Capuletti, que afincado algún tiempo en la localidad hermana de Mairena de Alcor, frecuentó muchísimo el trato con el maestro Antonio Mairena, del que por cierto hizo un conocido dibujo en el que este sostiene la llave de oro del cártel, y obra que actualmente pertenece al admirado amigo y maestro don Antonio Reina. Aparte de, que no sé cómo hablo de pintura, estando don Antonio Reina delante.
aparte de ser autor de una magnífica serie de dibujos sobre los más importantes cantadores y bailadores del siglo XX. Y junto a ello tengo que citar a otro querido amigo que no le gusta que le llamen maestro, pero al que le rindo siempre mi admiración, el pacense Juan Valdés, aunque de la escuela sevillana y extraordinario retratista, el malagueño Francisco Hernández y Antonio Velázquez. El otro grupo a considerar es el de los pintores andaluces, asimismo independientes entre sí, que tienen el común denominador de ser no solo aficionados al flamenco, como por ejemplo el Juan Valdés, que además canta también por solear, sino incluso cantadores aficionados, tal que la terna formada por Antonio Povedano, jiennense de Alcaudete, cordobés de residencia y de corazón, y con una obra muy personal en la que reivindica el flamenco como fuente temática para el arte de vanguardia. Y el morisco amigo también, en los hilos del recuerdo, Francisco Moreno Galván, letrista, autor de numerosas portadas de discos y acaso uno de los mejores cartelistas que se nos ha dado a conocer. Y el jerezano Juan Gutiérrez Montiel, con lienzo como el homenaje a la petenera o su originalísimo autorretrato Micante. Como nadie escapa, los artistas plásticos de la segunda mitad del XX mantienen hacia el flamenco una actitud de mayor comprensión y menor deslumbramiento por lo exótico, más generalizada en épocas anteriores entre los artistas e intelectuales. Y una prueba, creo que bastante concluyente, es la de Manuel Viola, que por cierto fue el que pintó los originales gallos del tablado de los gallos, que luego con el fuego, los artistas que están aquí han conocido los gallos perfectamente y los gallos los que llevaban. Y Tony, veniste. Hoy los gallos son otros gallos. Existe una programación muy buena, pero son otros gallos. Con Manuel Viola. El asturiano Orlando Pelayo y el madrileño Antonio Saura, a quienes sumamos el granadino Antonio Valdivieso, el catalán Julián Grau Santo, autor de un retrato de Flora del Baixín, el cordobés Pedro Bueno, que retrató a la bailadora Rosa Durán, el ocense residente en Córdoba Francisco Zuera, biógrafo, por cierto, de Julio Romero de Torres, el jiennense Fausto Olivares, hace poco estuve en Francia con su hijo, dueño de, y buen gran amigo, dueño de una curiosa técnica donde triunfa la materia pictórica con la que plasma sus inquietantes rostros de viejas gitanas cantadoras, y el cordobés Antonio Bujalance, aparte del creciente número de escultores como el salmantino Venancio Blanco, Joaquín García Donaire, el granadino Eduardo Carretero, que fue imaginero y además gran retratista, que modeló la cabeza de José Meneses, y por supuesto que el maestro Jesús Gavira, no creo que ahora mismo tenga nadie más escultura flamenca que la de Gavira. Tengo que citar también al madrileño José María Rubio Gómez, al murciano Antonio Campillo, autor de dos buenos retratos, por cierto, de Pepe de la Matrona y de Córdoba, recientemente fallecido el granadino David Zafra, el alcanareño Pepe Recacha, me parece un grandísimo pintor, el cantador Manuel Machuca y por supuesto a José Luis Verde, madrileño vinculado a Jaén, Julio Juste de Beat de Segura, o entre otros a Paco Carrillo, y los óleos de Pepe Olivares, que si se observa en la revista Candil, la mayoría de las portadas de la revista Candil son precisamente de Pepe Olivares. Así las cosas, y ya voy terminando, esta paleta de colores que hemos ofrecido consta en puridad de los tres colores aditivos primarios, como son el rojo del cante, el verde del toque y el azul del baile, algo que en las escenografías de las compañías de baile no se tiene esto en consideración. Pero no queremos cerrar el impacto del flamenco en la cultura española de esta tabla cronológica de tonalidades, y después de haberle dado 2.000 millones de cortes, porque esto había salido larguísimo, sin enmarcarla con el ritmo y la musicalidad que desprende la obra pictórica. Y me estoy refiriendo al alma sonora del artista, algo que solo, bajo mi punto de vista, ha materializado Manolo Sanlúcar cuando un músico a Romero Resende. Eso ocurrió en la 15 Bienal de Flamenco allá por 2008. Y aunque nunca habíamos reflexionado los flamencos acerca de las muchas formas de utilizar el color y el sonido para razonar en profundidad aquel concierto de Manolo Sanlúcar, hay que entender primero que toda su grandeza compositora es vibración que no va dirigida solamente a las fibras sensoriales de nuestro cuerpo, sino también a la parte inmaterial de nuestro ser. El maestro sanluqueño,
aquel que haya ido a su casa lo sabe, ama la pintura y muere por el flamenco. Por eso sabe que de las 4 cualidades que describen el sonido, solo una de ellas nos permite diferenciar un sonido de otro. Y ese es el timbre, lo que metafóricamente podríamos llamar el color del sonido. Lo difícil era, en este caso, encontrar el sonido exacto para cada cuadro de Romero Resende, pintor de una fuerza extraordinaria que únicamente puede asociarse en este tiempo a quien, como en aquella Bienal, hizo terapia del color, porque cual galeno griego permitió que el espectador recorriera los pasillos del templo de su guitarra para ser curado mediante la vibración del color. Sanlúcar logró la percepción del sonido mediante la estimulación del color, y los primeros nexos entre la acústica y el color aparecieron en el cuadro Los Condenados, unos tangos que tienen el poder de la energía pura, ya que sus rojos dibujos musicales todo lo vitaliza. Las sensaciones auditivas y cromáticas las asociamos al lienzo La mirada al tiempo, en el que la vivacidad de los tonos proporciona energía e invita a la concentración, pues refleja un mundo, ¿cuál? El de la taranta, al que vincularíamos el color naranja, como si mezcláramos el color rojo, el rojo del dolor, y el amarillo de la adversidad, en contraste con Abuelo Gitano, una bulería que, por cierto, te estoy diciendo los cantes que no vienen, los toques que no vienen fijados en el programa. Una bulería que, como claridad del pensamiento inteligente, afecta al amarillo y en la que percibimos diferentes formas de respiración y hasta tarareos y melodías silbadas. Hay otro cuadro a retener, impresionante, La Piedad, que estructurada sobre la soleá al ritmo, proporciona al principio una atmósfera relajada, tranquila, como el color azul, que calma, tranquiliza y proporciona armonía, y termina como si fuera un generador de impulso de sigrilla y sonidos sinusoidales hasta lidiar junto al lienzo el Papa Negro, que brega el fandango con los ritmos mal llamados de ida y vuelta, de la violeta, mezcla de rojo y azul, pues conecta con el yo espiritual de cada cual. Al cierre de este concierto, el maestro Sanlúcar nos situó ante el Majareta y el Celio, tan disparejos como innovadores, y la conocida obra, que es la que sabe todo el mundo de Resende, La danza de los pavos, en la que subyace una mezcla de amarillo y azul, esto es, el verde como color de la armonía de las alegrías y el equilibrio de la bulería, confirmándose así como la poética del sonido y la música del color son las que resumen los estados anímicos de Manolo Sanlúcar, el músico que por primera vez en la historia del flamenco estableció diferencias entre matiz y tono, y que nos ilustró sobre el color hasta hacernos ver que los menos fuertes o intensos son los idóneos para definir pensamientos e ideas. Sin necesidad de conocer, por tanto, la obra de Resende, Manolo Sanlúcar puso aquella noche de manifiesto que solo el cante y el toque, o los dos al servicio del baile, pueden conciliar las impresiones del pintor con los estímulos que cada cuadro provoca en el espectador. Por mi parte, todo mi respeto para los artistas pictóricos del flamenco y también para los músicos, escultores, poetas, cineastas y literatos, porque a ellos ya les he ofrecido todas mis palabras al hacernos ver que cultura es todo aquello que los libros no logran enseñar. A ustedes les corresponde, para todos ellos, los aplausos. Muchas gracias.